En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días. Hoy miércoles 25 de marzo. Celebramos hoy el Día de la Anunciación del Señor y la fundación de la ciudad de Valencia en 1555. Hace 465 años fundaron Nuestra Señora de la Anunciación de la Nueva Valencia del Rey. Felicitaciones a todos los valencianos, a todos los que viven allá. Son tiempos complicados, pero es una ciudad bellísima, maravillosa, de gente buena, noble, trabajadora y además en el centro, el emporio industrial de Venezuela. Hoy tenemos un gran invitado que además está en la cresta de la ola comunicacional, muy merecido. Me refiero a Leonardo Buniac. Él es economista, experto en finanzas, uno de los más destacados y sistemáticos analistas del tema petrolero a nivel global. Su tweet es @Leonardo Buniac, si no me equivoco. Ahorita no lo tengo, lo he tenido presente todo el tiempo y ahorita que lo quiero decir no lo tengo claro. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Víctor. Un gran placer saludarte. Un saludo a todos tus radioescuchas y tus televidentes por Skype. Sí, bueno, tu Twitter es @Buniac para todos los que quiera seguir. En Instagram, @globalmap.lb. Bueno, Leonardo, mientras nosotros estábamos en lo nuestro, en las cosas del país, ocurrió algo en el mundo petrolero. Y eso que ocurrió, que quiero que comencemos por allí, tumbaron los precios del petróleo de una forma brutal. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? Y también quiero preguntarte si te sorprendió que tú llevas una visual estratégica del panorama petrolero desde hace mucho tiempo. Mira, bueno, muy buenos días, un saludo a todos. Realmente sorprendió un poco porque la luna de miel entre los rusos y el Reino Saudita había durado casi 5 años, desde el año 1914, del año 2014-2015. Y bueno, esta luna de miel había permitido de alguna manera restablecer el equilibrio en los fundamentales que rigen el mercado petrolero. El punto es muy serio porque lo que está ocurriendo hoy con los efectos colaterales, hablando económicamente de COVID-19, de coronavirus, es que a diferencia del año 2009, cuando se produce la crisis financiera de Lehman Brothers y se produce la crisis de la superhipoteca, el famoso subprime, y hay una crisis de expectativas racionales, una crisis financiera que fue atajada por el Banco Central Europeo y la Reserva Federal con inyecciones muy importantes de liquidez monetaria, un poco para estimular los mercados. A diferencia de eso, lo que ocurre hoy en el mundo es sin duda una crisis industrial que ocurre, Víctor, en el corazón de la factoría del planeta. En el corazón de la fábrica del mundo, porque hay personas que quizás no lo saben, pero China increíblemente quema el 50% del carbón que se quema en el planeta. China consume entre 40 y 45% de las materias primas de minerales metálicos y no metálicos. China consume, Víctor, el 23% de la energía primaria que se consume en el planeta. Y cuando hablo de energía primaria, hablo de un cóctel donde hay petróleo, gas, energía nuclear, electricidad, energía eólica, biocombustibles, etc. China, bueno, contamina casi el 50% de la contaminación conocida en el planeta. O sea, China es una suerte de depredador de energía, una suerte de herbívoro. Y cuando se produce entonces la paralización de las actividades económicas, comerciales, financieras en China, como consecuencia obviamente de la cuarentena al cual fue sometido este país, se produce una suerte de ralentización, de desaceleración de la demanda petrolera.
los coeficientes de intensidad energética se desploman de inmediato, que es la energía consumida por cada unidad de Producto Interior Bruto producido. Bueno, esa suerte de caída, de contracción en la demanda petrolera produce un desequilibrio en el mercado que inmediatamente Arabia Saudita propone corregir a través de una disminución de 1,5 millones de barriles diarios en el seno, ¿verdad?, en la ciudad de Viena, en el seno de lo que se llama ahora la OPEP Plus, que incluye la OPEP, más los países productores no OPEP, liderizados fundamentalmente por la Federación Rusa y algunos países productores del Mar Caspio, donde está ese famoso campo de Cachagán, que se produce mucho petróleo, y ahí están todos los TAN, Kazajistán, Azerbaiyán, Turkmenistán, etcétera. Entonces, bueno, resulta que sorprendió mucho, yo me sentí muy sorprendido cuando los rusos responden y dicen, no vamos a bajar la producción. La expectativa saudita era bajar la producción para que los precios de inmediato hicieran inflexión hacia el alza, dado el lastramiento de la demanda petrolera. Rusia dice, yo no voy a bajar la producción porque yo no le voy a ceder espacio, cuota de mercado, participación de mercado a los crudos no convencionales que produce Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos el famoso petróleo de esquisto y Canadá las famosas arenas bituminosas de Alberta. Cuando esto ocurre... Una cosa, Leonardo, una inflexión allí, un punto de inflexión. ¿Cuál es el costo de producción en este momento del esquisto? Mira, aproximadamente la información que uno maneja por allí es que son aproximadamente $38, porque ha venido cayendo en los últimos 4 años como consecuencia de inversiones muy importantes que se han realizado. Una cosa que se llama que es conocimiento de mercado. O sea, los productores ya entienden el mercado en el cual están operando, por procesos, por supuesto, de innovaciones financieras, de mejoramiento continuo, ongoing, es decir, continuamente. Y esto ha permitido bajar mucho los costos de producción. Pero eso puede estar inclusive mucho más bajo, porque en ese costo de producción están incluidos los impuestos sobre la renta del equilibrio fiscal. Entonces es muy probable que con sistemas de incentivos la producción pueda realizarse con costos mucho más bajos. Y esto es promedio. Hay campos como por ejemplo Eagle Ford, que está en Texas, que ahí se produce 4 millones de barriles diarios de crudo. ¿Okay? Eso es más que la producción de la República Islámica de Irán, solamente el estado de Texas, donde inclusive el costo puede acercarnos a los $28, $29 el barril. Lo cierto está que se produce esta caída en los precios del petróleo como consecuencia de una guerra de precios que se inicia. Cuando Arabia Saudita le responde a los rusos y le dice, si ustedes no van a bajar la producción, pues yo la voy a aumentar. Y la voy a aumentar de 9 millones de barriles diarios a 11 millones. Porque yo produzco 9 millones, pero yo tengo una capacidad instalada para producir 12 millones de barriles diarios. Pero además eso de lo eso, que significa, Leonardo, es que ellos repararon a unos precios. No, que te decía que ya Sí. Entonces Arabia Saudita reparó sus campos, sabes que fueron víctimas de un bombardeo y eso. Ya eso está resuelto. Eso está muy bien. La capacidad de producción que se había afectado en 6 millones de barriles diarios regresó inmediatamente a los niveles porque definitivamente los ataques terroristas no afectaron los corredores energéticos ni la infraestructura de manera importante. Es decir, yo regreso a producir la cantidad que yo quiera porque puedo producir hasta 12 millones de barriles diarios. Pero además de eso, Víctor, yo puedo colocar el crudo con descuento hasta un 10% de lo efectivamente producido y exportado. Bueno, obviamente, frente a esto vienen los rusos y responden, y ambos sacaron sus armas sobre la mesa. Y los rusos dicen, yo tengo 500.000 millones de dólares en un cofre de oro, como lo llama Putin, para yo aguantar 6 años de precios bajos. Y le responden los sauditas, yo tengo liderazgo en costo de producción, a mí me cuesta $3 más o menos producir el barril, así que yo puedo afectarte a ti y se inicia una guerra y los Estados Unidos como observadores en esta película. Lo cierto es que el mercado petrolero, la estabilidad de precios se ha convertido, Víctor, en una nueva víctima de los efectos colaterales del coronavirus. No solamente el petróleo, todos los commodities, el mercado de capitales, la bolsa de valores, los mercados financieros se derrumban como consecuencia de una expectativa de una posible recesión mundial que definitivamente puede ser mucho, pero mucho más importante que la que se vivió en el año 2009, 2008, cuando los famosos BRIC,
Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, inyectaron grandes estímulos fiscales para sacar de la crisis, del marasmo de la crisis, a Europa Occidental, inclusive a los Estados Unidos. Leonardo, esto que tú dices es muy importante porque cuando salgamos de estas cuarentenas, nosotros nos vamos a conseguir con un mundo haciendo algún esfuerzo. ¿Cuáles son los esfuerzos que están haciendo y que, de acuerdo a tu experticia, debería hacer el mundo, o sea, los principales países del mundo, para salir rápidamente de este marasmo de expectativas racionales negativas y volver a producir y a levantar el ánimo emprendedor y productivo? Bueno, mira, cuando uno revisa, Víctor, los programas de estímulo monetario y estímulos fiscales que se están de alguna manera arbitrando en países como Estados Unidos, la Comunidad Europea, la Unión Monetaria específicamente, Japón, Corea del Sur, uno más o menos entiende hacia dónde están las expectativas de lo que puede pasar con los efectos del coronavirus. Definitivamente estamos viendo, por ejemplo, en el caso norteamericano, hoy está llevándose a cabo una discusión en el Parlamento, en el Congreso de los Estados Unidos. Se ha entregado una propuesta en la Cámara del Senado que ha recibido una suerte de aprobación, digamos, informal. Hoy en la tarde, entiendo, a la 1 de la tarde se va a aprobar formalmente para llevarse a la Cámara de Representantes. Y es un plan de estímulos fiscales que incluye nada más y nada menos que 2 billones de dólares. Es decir, 2 millones de dólares, lo que llaman los americanos 2 trillones, ¿ok? Esto básicamente está dividido en un programa de estímulos para entregar unos cheques, como tú bien sabes, de $1,200 mensuales, estamos hablando de principio de 2 meses, $2,400, a todos los norteamericanos que tengan seguro social, que estén trabajando o que tengan seguro social. Inclusive afectaría a aquellos que no, pero siempre y cuando tengan el seguro social. Un plan de estímulo indudablemente a las compañías aéreas que ha sido muy golpeada, porque el sector turístico está siendo muy afectado, y por supuesto inyección de dinero a los hospitales y a las escuelas. Son 2 billones de dólares. Pero esto está acompañado además, Víctor, con un programa de estímulos monetarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos, inyectando 800 mil millones de dólares al mercado financiero para que el crédito bancario del sector financiero pueda llegarle al sector empresarial, al sector industrial y a las personas a través del crédito al consumo. Bueno, y con una tasa de interés en lo que llamaríamos la zona cero. Cero tasa de interés. En el caso europeo es aún mucho más ambicioso. La tasa de interés no solamente es cero, es negativa, en menos 0,5%. Si Víctor Maldonado en España pide un crédito de 100.000 euros, va a terminar pagando menos de 100.000. No va a pagar intereses, sino menos de 100.000, porque la tasa de interés es negativa. Pero eso te está indicando un poco hacia dónde están obedeciendo los lineamientos de política económica de los principales países del mundo civilizado, del mundo desarrollado, como consecuencia de las expectativas negativas de lo que puede ocasionar un lastramiento muy importante de la demanda agregada mundial, de la demanda mundial y, por supuesto, la ralentización de la economía global. Por supuesto, esto es totalmente distinto a lo que en Venezuela estamos haciendo. Ya conversaremos un poco de Venezuela, que son las cosas que uno no entiende, cómo el mundo marcha hacia una línea y en Venezuela estamos haciendo todo lo contrario. Bueno, pero de eso vamos a hablar, querido Leonardo Buniac, @LBuniac en Twitter, economista, analista financiero, experto petrolero y que además a través de una herramienta que él ha desarrollado en los últimos años es capaz de darnos una visión global de lo que está ocurriendo precisamente en términos de petróleo, finanzas, economía y también pandemia. Pero vamos un chico al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR755, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Decoso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos canones
cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @rcr750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, de seguridad política. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos hoy 25 de marzo en Aquí se habla libertad. Hay que darle las gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Bulit Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, nuestra súper productora, muy tenaz, muy consistente, muy comprometida, igual José Gregorio González en los controles. Y estamos conversando hoy con Leonardo Muniaga, uno de nuestros grandes analistas económicos venezolanos y además experto financiero. Yo tengo una curiosidad, Leonardo, no sé si esa curiosidad la comparte nuestro oyente. ¿Esta crisis petrolera fue una crisis independiente de la crisis del coronavirus o estuvo conjugada de alguna manera? ¿Fue una reacción, digamos, angustiosa frente a la caída de China? Mira, hay una realidad que es que en el año 2014-2015 se produce en el mundo lo que se llamó la tormenta perfecta de los precios del petróleo. Esa tormenta que fue aquella caída de precio que bajó de casi $80 más o menos a niveles de $23 el barril, y fue el resultado básicamente de una tormenta, porque una tormenta perfecta no es otra cosa que una ciclogénesis explosiva donde varios sistemas de tormenta se unen y generan una cosa que se llama Frankstorm, o sea, una suerte de monstruo en los océanos donde tres tormentas se unieron y nace aquel monstruo terrible que no sé si tuviste la película La Tormenta Perfecta, aquella obra gigantesca, claro, ¿verdad? Bueno, básicamente esto es algo parecido, donde tres sistemas de tormentas se unieron. Uno de ellos fue una caída en la demanda petrolera, básicamente en aquel momento producto de la ralentización de la economía china, la desaceleración de la economía europea. Por supuesto, por el lado de la oferta, había un exceso de oferta en el mercado, y ahí fue cuando conocimos que los Estados Unidos se convirtió en el primer productor de petróleo del planeta, ¿okay? Con la famosa revolución energética del esquisto, que llevó la producción de crudo de 7 millones de barriles diarios a casi 10, hoy está en 11,3 millones de barriles diarios. Si le sumas líquidos de gas natural, biocombustibles, condensados y otros, estamos hablando de 12,6 millones de barriles diarios, dejando atrás en el ranking de productores a Rusia y Arabia Saudita. Bueno, como consecuencia de esta tormenta perfecta, o se combinó indudablemente una caída en la demanda, una ralentización de la demanda unida a un aumento en la oferta, la OPEP se reúne, nace la OPEP Plus, ¿okay? Con el acuerdo con Rusia, y se reduce la producción en 1.8 millones de barriles diarios, desde aquella época hasta ahorita. Eso, por supuesto, fue llamado más tarde como la luna de miel entre el Reino Saudita y la Federación Rusa, que se acaba de terminar ahorita. Entonces, indudablemente los rusos venían haciendo un esfuerzo con los sauditas para mantener el equilibrio en el mercado petrolero y precios relativamente altos. Esto fue aprovechado por la producción de crudos no convencionales de Estados Unidos y Canadá, para que hoy Estados Unidos sea el principal productor de crudo del mundo y Canadá ya alcance los 4 millones de barriles diarios de petróleo. En consecuencia, aquí lo que hacía falta era una pequeña pólvora para que esto estallara y los rusos dijeran: no vamos a continuar generando incentivos económicos
para que la producción de crudos no convencionales de Estados Unidos y Canadá continúe siendo rentable. Los rusos lo que le dieron fue a los sauditas, dada esta caída en la demanda petrolera y esta caída en los precios, vamos a aprovechar más bien, dejemos que los precios caigan, se derrumben, para que la producción de crudos no convencionales de Estados Unidos y Canadá deje de ser rentable. Y los sauditas le dicen, no estoy de acuerdo, vamos a producir una inflación hacia el alza. Los rusos dicen, no, yo estoy convirtiendo a China en mi principal mercado objetivo. Mi gran objetivo es convertirme en el principal proveedor de gas natural y de crudo a la República Popular China. ¿Por qué razón? Porque el planeta ya se dio cuenta, Víctor, que China y la India, vamos a llamarlo el eje Chindia, ¿verdad? Va a concentrar en los próximos años el 75% del crecimiento de la demanda mundial de petróleo. Y Rusia se quiere convertir en el principal proveedor de ese mercado. Frente a esto, los sauditas dijeron, oye, un momentico, ya va, yo no lo voy a hacer el mercado entonces a ustedes y también a los americanos. Yo voy a hacer lo siguiente, yo tengo liderazgo de costo, yo puedo ser más competitivo que cualquiera, en consecuencia yo también voy a aumentar la producción. Digamos entonces que éramos muchos con el coronavirus y parió la abuela. Al final lo que estamos viendo entonces en este momento es un hundimiento de los precios del petróleo y viene la gran pregunta, el gran interrogante, ¿cuánto va a poder aguantar nuevamente la producción de crudos no convencionales? Y aquí hay un comentario que te quiero hacer que es bien interesante. Hay una diferencia entre los pozos convencionales de Arabia Saudita y de Rusia y los pozos no convencionales del esquisto. Reactivar un pozo cerrado o inactivo, un pozo convencional, te puede más o menos llevarte, reactivarlo entre 6 y 8 meses. Mientras que un pozo de esquisto tú lo puedes reactivar en 24 horas. O sea, es algo realmente impresionante. Simplemente pasar de off a on y de on a off. Y eso es una ventaja tremenda que tiene la producción de esquisto en Estados Unidos y por eso es que ha podido resistir las volatilidades de precio y sin duda se ha convertido a Estados Unidos ahora en la nueva referencia del mercado mundial de petróleo. Dejó de ser el mayor importador de crudo para convertirse ahora en el mayor productor, exportando, para que sepas, 4 millones de barriles diarios. Hoy los Estados Unidos están exportando al mundo 4 millones de barriles diarios. Algo, un verdadero cisne negro. Alguien no podía pensar que esto podía pasar. Ahora, Leonardo, bueno, ahorita en 2 minutos tenemos que ir al corte de las noticias, pero en toda tu narrativa uno nota con muchísimo dolor ciudadano que Venezuela ya no cuenta nada en la OPEP. Ya no tiene influencia, ya no tiene producción suficiente. ¿Eso es así o simplemente Arabia Saudita dijo, yo soy el líder y no necesito a nadie? No, el liderazgo dentro de la OPEP te lo da el peso específico y básicamente tu producción. Venezuela, de continuar el declive en los niveles de producción y nos acercamos peligrosamente a ese nivel, porque ya en el mercado mundial de energía no se discute si PDVSA va a tocar o no va a tocar fondo. Ya eso no es una discusión. En los mercados petroleros lo que se discute es cuándo va a pasar eso. Y resulta que de continuar el declive en los niveles de producción de PDVSA, que ya está por debajo de los 700.000 barriles diarios, con esta crisis va a caer muchísimo más la producción y tenemos que dejar claro, Víctor, que no todos los barriles que se producen generan caja. De eso lo haremos posiblemente más adelante, si tú lo estimas conveniente. Pero lo que sí es cierto es que si continúa PDVSA en su declive en los niveles de producción, bueno, en algún momento va a dejar de ser un exportador neto de petróleo y puede correr la misma suerte que corrió Indonesia en el año 2016. Básicamente que Indonesia se convirtió en un exportador neto negativo de petróleo, exportando menos 5.000 barriles. ¿Qué significa eso? Que exporta 300.000, pero estabas importando por otra parte 305. El neto es menos 5.000 barriles. Pues ya no tiene sentido que estés en la OPEP. Indonesia fue expulsada de la OPEP. Bueno, Venezuela podría correr la misma suerte de continuar el declive en los niveles de producción, básicamente porque las inversiones que tienes que realizar para
mantener la producción y para aumentarla, no la estás haciendo. De hecho, te quiero comentar algo fuera de contexto, ¿no? Y es que todas las conversaciones que Nicolás Maduro ha tenido con Rosneft, con Repsol, con Eni, con Chevron, de alguna manera tienen como objetivo no aumentar la producción. No, señor. Tienen como objetivo mantenerla para que no caiga más. Y obviamente con este nivel de precio que estamos observando en este momento, ya no hay incentivo para que ninguna de estas transnacionales entre a hacer inversiones de mantenimiento en el potencial de producción de Venezuela. Así que la noticia es muy mala para nosotros y ya nos tocará hablar entonces, por supuesto, del ingreso petrolero y los dos vectores que son críticos, el precio y la producción. Bueno, de eso quiero que conversemos ahorita al regresar del corte de las noticias de las 11:30. Ya regresamos con Leonardo Buniac en Aquí se habla libertad del 25 de marzo del 2020. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. Radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El gobernador del estado Guárico, José Vázquez, confirmó hoy que un infante de 10 meses es el primer caso positivo de COVID-19 en la entidad. Aquiles Hawkins, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios FEAGRO, aseguró que la escasez de combustible pone en riesgo la distribución de alimentos en el país. No tenemos cómo sacar parte de nuestras cosechas de las unidades de producción. La zona de los Andes, las productoras de hortalizas están muy afectados, pero también están muy afectados los productores de leche, que son rubros que todos los días se está cosechando y que todos los días hay que llevarlo a los centros de consumo, a los centros de recepción. Y algo muy importante, no se está preparando tierra para que la producción siga. Los productores de hortalizas, ante esta crisis que tienen en el momento, no están preparando tierra y no están pudiendo a sembrar. Y ahora se avecina el ciclo de siembra más importante del país, el invierno, cuando se siembra el maíz para la arepa, cuando se siembra el arroz de invierno. Eso debería comenzar ahora en mayo, terminar en julio. Los productores no estamos preparando tierra, tenemos como ir a nuestras unidades de producción. Las combustibles continúan, van a ser muy complicados el ciclo de siembra y bueno, entonces no vamos a tener cosecha hacia el tercer trimestre del año y no tenemos un abastecimiento para este año y el primer semestre del año 2021. En internacionales, más de 19.000 muertos ha dejado la pandemia del COVID-19 en el mundo. En Rusia, el presidente Vladimir Putin aplazó por el COVID-19 el plebiscito constitucional que estaba previsto para el próximo 22 de abril. Y en los deportes, en España, Sergio Ramos y el Real Madrid donan material sanitario a hospitales para la lucha contra el COVID-19. Les habló Argenis Barreto. Continúen con nuestra programación. Benjamin Franklin, político, científico e inventor estadounidense. El amor a la libertad hace al ser humano indomable y a las naciones invencibles. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de RCR a día puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para ganar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Se habla la libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Bueno, continuamos aquí en rcr.tv, que es uno de los canales, o por el canal de YouTube, o por @rcr750. Continuamos con nuestro invitado especial, Leonardo Buniac, @LBuniac por Twitter. Hoy 25 de marzo, día en donde celebramos la fundación de Valencia, que fue en 1555, con un nombre bellísimo, Nuestra Señora de la Anunciación de la Nueva Valencia del Rey, hace 465 años. Bueno, Leonardo, ¿qué hemos hecho que no nos ha servido y que tiene a nuestra industria petrolera en el suelo? A nuestra capacidad productiva del suelo, y a un país petrolero sin gasolina, porque todo parece indicar que no hay gasolina, porque no hay estaciones de servicio abiertas, y eso por supuesto tiene muy preocupado a los venezolanos, porque al fin y al cabo, sin gasolina no hay producción de alimentos, y si hay producción de alimentos no hay cómo traerlo a los centros poblados. Entonces que todo finalmente gira dentro de, como tú sabes, una estrategia energética, de sistema energético de un país que además está conectada con el mundo. ¿Por dónde comenzamos? Te doy total libertad para que organices el argumento. Mira, comencemos con el tema crítico, porque el parque refinador hoy en Venezuela está más o menos operando casi en un 8-9% de su capacidad instalada. Te podrías imaginar que con ajustes que se están queriendo hacer, intentan llevar la producción de gasolina a un mínimo de 40.000 barriles, que eso no alcanza para nada, porque más o menos el requerimiento en cuarentena son 270.000 barriles aproximadamente. Pero hoy estamos en cerca de 10.000 barriles, o sea, está muy bajo el nivel de producción de gasolina. Se espera, tengo información, he escuchado de que en las próximas 3 semanas puede llegar un barco con algo de gasolina. Eso es positivo, ojalá sea así. Pero lo que realmente pasa es que las inversiones que tienes tú que realizar, Víctor, en el parque refinador, en todo lo que son las plantas de mejoramiento, etcétera, en toda la infraestructura. Recordemos que el negocio petrolero va desde la exploración, producción, refinar, comercializar, etcétera, y todas esas fases del negocio petrolero están muy afectadas en Venezuela. ¿Cuál es el escenario actual en este momento? Venezuela, Víctor, lamentablemente hoy se encuentra en el peor de ambos mundos. ¿Qué significa eso? Que el ingreso petrolero es igual a una ecuación donde hay dos vectores. Uno es el precio del petróleo y el otro es los volúmenes de producción efectivamente realizados y exportados, colocados en los mercados internacionales. Es decir, ingreso es igual a precio por cantidades. Ambos vectores, para llamarlo así, dentro de la ecuación de ingreso petrolero están seriamente golpeados. El primero, el precio del petróleo, ya lo hemos conversado, estamos asistiendo a una caída vertiginosa en el precio del crudo. El día de ayer ya estaba, hoy no he revisado, pero el día de ayer estamos hablando de $21.2 la canasta, la cesta del West Texas, que es un marcador referente para Venezuela. Nosotros estamos $11 por debajo, es decir que hoy el precio del barril para Venezuela promedio puede estar más o menos a futuros, el día de hoy debe estar cerca de los $9-10 aproximadamente. O sea, te podrás imaginar el ¿Y nuestro costo de producción cuál es? Nuestro costo más o menos 21-22 el Merey. Ya lo acaba de decir Nicolás Maduro, lo dijo hace un par de días. El propio presidente lo dijo. O sea, estamos muy por debajo del costo de producción, pero además muy por debajo del punto de equilibrio fiscal, que es el precio del crudo que tú necesitas para poder darle equilibrio a las cuentas fiscales en Venezuela. A pesar de que las cuentas fiscales hoy arrojan un déficit mucho menor que hace 3 años atrás, porque el gobierno de Nicolás Maduro no está gastando. O sea, una de las características de lo que ocurrió en el 2019 y parte de 2020 es que hay un proceso de contención fiscal tremendo, ¿okay? Donde no se está gastando. Inclusive, si tú recuerdas el lanzamiento del Petro en diciembre, cuando se le entregaron Petro a 7 millones de venezolanos, eso fueron 3,5 millones de petro en circulación, se utilizó como un mecanismo de contención fiscal. En vez de darle a mi mamá, a Juanita, su pensión en bolívares, pues le dieron un petro.
Entonces fue un mecanismo de contención fiscal para no emitir bolívares y no continuar en un escenario de desconfianza del bolívar, seguir añadiendo inflación, seguir añadiendo candela al proceso de hiperinflación y a las presiones del mercado cambiario. Entonces tiene, ahora, por un Leonardo, lado... una pregunta. Yo ayer colocaba un tuit que decía más o menos, bueno, toda esa contención fiscal al final se va por la borda si tú decides asumir la nómina de la pyme y dar el bono del quédate en la casa, etcétera, porque la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿de dónde salen esos reales? Con la caída del ingreso petrolero, la paralización productiva, me imagino el cobro muy bajo de impuestos, ¿no? Porque si no produce y no hay comercialización, ¿de dónde sacas el IVA? Sí, de eso vamos a hablar, definitivamente, y ahí nos va a tocar tratar de diferenciar, Víctor, lo que es realmente lo urgente y lo que es lo importante. Pero para completarte la idea, estás asistiendo a una caída de precio muy importante, ¿verdad?, del petróleo, y por otra parte asistes a una caída en los niveles de producción. Y cuando hablamos de niveles de producción y decimos, por ejemplo, lo que nominalmente está publicado en la OPEP, que son 700,000 barriles diarios, bueno, de eso hay una parte que tú sabes, va al consumo interno, otra parte va a amortizar préstamos con China y con Rusia, que no están exentos, otra parte se comparte todavía increíblemente con Cuba, todavía le envía barriles a Cuba, esto es algo increíble, y por otra parte, Víctor, comparte parte del crudo con las empresas mixtas, con otros socios en las empresas mixtas que operan en la faja petrolera del Orinoco. De hecho, hoy las empresas mixtas están sacando 2/3 partes de la producción total de crudo en Venezuela. Eso es importante decirlo. Gracias a esa empresa mixta, donde somos socios con transnacionales, es que se ha mantenido más o menos el nivel de producción y no ha caído mucho más todavía. Bueno, un escenario de caída tan importante en nivel de ingresos, tu capacidad, por supuesto, para hacer las inversiones necesarias y mantener el parque refinador, que finalmente la pregunta que me estabas haciendo, bueno, definitivamente está muy, pero muy comprometido. La realidad es entonces que hoy tenemos un problema serio de combustible en Venezuela. Esto no es una especulación, esto es una realidad. Yo no sé cuál es el porcentaje, pero debe ser muy importante el porcentaje de estaciones de gasolina que hoy están cerradas. En Caracas hay muchas que están cerradas en este momento y básicamente el gobierno comienza a hacer una suerte de administración muy difícil del poco combustible que queda en Venezuela. ¿Qué compromete esto? Ahora, Leonardo, una cosa, Leonardo, hay mercado internacional de oferta de gasolina. Eso existe. O sea, uno puede salir al mercado a buscar gasolina para resolver una crisis como la que está asumiendo Venezuela. ¿Cuánto cuesta respecto del petróleo, del barril petrolero crudo? Es muy costoso. La gasolina es muy costosa traerla, pero la traemos. La hemos traído de Brasil, la hemos traído inclusive de Rusia. Sí, por supuesto que se puede comprar la gasolina y es muy cara. De hecho, tenemos ya rato importando gasolina en Venezuela. Ahora, fíjate, entonces, el gran punto aquí está que tiene comprometido, por supuesto, la actividad económica, pero cuando tú ves, por ejemplo, la propuesta que hace Fede Cámara y que le entrega al Ejecutivo, la que hace con Industria, la que hace con Secomercio, bueno, dentro de la propuesta para intentar paliar la emergencia de estos próximos 2 meses o 3 meses que puede durar los impactos de COVID-19, una de ellas es tratar de garantizar el combustible para el transporte de los empleados que van a estar activos en estas empresas que van a producir alimentos, medicamentos, productos de higiene para combatir, atacar la sintomatología de COVID-19, pero además, por supuesto, el transporte de carga que debe traer alimentos a Caracas, que debe traer productos a Caracas y de Caracas llevar productos a otro sitio. Entonces, bueno, definitivamente tienes un cuadro muy comprometido porque definitivamente la capacidad para importar es equivalente a la capacidad para exportar. Tus ingresos petroleros están sumamente diezmados. Recuerda que Venezuela contabiliza $96 de la actividad petrolera por cada 100 en la balanza de pago, así que tu dependencia es de un 96% del petróleo y en este momento el petróleo no te está aportando absolutamente nada. Entonces tienes un cuadro muy comprometido con un déficit de balanza de pago que estamos estimando puede llegar a $7,000 millones ahorita, no sabemos más tarde, una condición económica que arrancó en el mes de enero proyectada del 10%, podemos hablar de 20 o 25 puntos de caída nuevamente, haciendo de Venezuela una economía mucho más pequeña que Guatemala.
Entonces, tienes una realidad tremenda porque tú vienes de contraerte 70% en los últimos 28 trimestres. Entonces, dicho por el Banco Central, en diciembre de 2018 vimos el informe del Banco Central que decía la economía se ha contraído en 50%. Yo peleaba con algunos economistas, amigos míos, que me decían, mira chicos, esas cifras son mentiras. Y yo decía, no, son verdad. La economía se ha contraído 50% en los últimos 4 años cuando sacó el Banco Central el informe. ¿Que esas cifras están subestimadas? Yo le decía, no, son verdad. Lo decía sarcásticamente, Víctor, porque caer 50% en el Producto Interno Bruto en 4 años es una bestialidad. ¿Para qué quieres caer más? Le decía yo prefiero promesas y no realidades. O sea, no me digas 60% de caída, yo me quedo con el 50% de caída, que eso ya es bastante grave. Estamos hablando de una economía que se empequeñeció, una economía que es raquítica, que es muy pequeña y fue la cuarta, quinta economía más importante de América Latina hace 20 años atrás. Ahora, Leonardo, ¿tú no crees que es el momento de sincerar la relación entre los ciudadanos y el suministro de combustible y comenzar a cobrar la gasolina al precio que efectivamente tiene en el mercado? Porque esto es muy loco, el tener, digamos, una crisis como esta. Y como siempre hemos dicho, y tú lo has dicho, el producto más caro es el que no se consigue. Y hay un mercado negro de gasolina que es público y notorio, sobre todo en el interior del país. ¿No es mejor sincerar eso y comenzar a tomar las medidas que tú en estos últimos días has echado de menos, que dices que no se toman las medidas que son correctas? Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de hablar con un bombero, esta persona que trabaja en las estaciones de gasolina. Es una historia sumamente graciosa cuando ellos te dicen, aquí nosotros pagamos la gasolina que llega una gandola de gasolina y uno de ellos se reparte a ver quién de los ellos va a pagar. Me imagino que se hacen un turno y pagan exactamente 10 bolívares soberanos por la gandola de gasolina, que fuera de la frontera puede costar facilito $25,000 aproximadamente. Entonces, el sistema de incentivo, Víctor, como tú lo acabas de explicar en este momento, para que se produzca el contrabando de extracción de combustible es extremadamente alto. Si la gasolina, por ejemplo, quiere salir, en vez de salir por la aduana, quiere salir por la trocha y le cierran la trocha, pues la gasolina va a salir por el río. Y si le cierran el río, la gasolina va a salir por la montaña. Y si le cierran la montaña, la gasolina va a salir por la aduana. Va a buscar para salir por algún lado porque el sistema de incentivo está dado para eso. Por supuesto, esto pasa por una revisión que se enmarque dentro de una política económica integral donde tiene que subordinar al discurso político por el discurso técnico-económico. Y en este momento las circunstancias no están dadas, dado una suerte de necrofilia ideológica que tú sabes que existe en Venezuela. En consecuencia, es sumamente complicado. Ahora, yo creo que es muy importante pensar qué hacer en las próximas semanas, porque la realidad es que yo creo que es importante en los actuales momentos, Víctor, diferenciar entre lo que es importante y lo que es urgente. Los economistas tenemos rato pidiéndole al gobierno que haga una suerte de plan de estabilización macroeconómica, pero que se complemente con reformas estructurales para que se sienten la base para el crecimiento económico sostenido no inflacionario. Bueno, eso es parte de lo que se tiene que hacer, eso es lo importante. La pregunta es, ¿qué es lo urgente? Y cuando me refiero a lo urgente, es qué debe hacerse en este momento. ¿Qué debería estar haciendo Nicolás Maduro en este momento para paliar los efectos colaterales económicos de COVID-19 y poderle dar a la población venezolana, que debería estar en el centro de la estrategia, por supuesto, garantizarle los alimentos que requiere, los medicamentos y los productos de higiene para poder combatir y atacar y defenderse de los efectos letales, ¿verdad?, de la sintomatología de COVID-19. Y ahí entonces yo creo que viene la discusión y hay que revisar qué fue lo que planteó Nicolás Maduro versus qué es lo que deberíamos estar haciendo en este momento. Bueno, ¿qué es lo que planteó? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, mira, hay un par de cosas que yo creo que son importantes y de verdad que uno se esfuerza, Víctor, para que el gobierno te escuche. Yo tuve un programa de televisión ayer y bueno, lo planteamos y he estado en la radio diciendo las cosas y he estado escribiendo algunos temas, pero lo que sí es cierto es que dado el paro que ha ocurrido en las actividades económicas, profesionales, laborales, comerciales, que están asociadas a la cuarentena social decretada por Nicolás Maduro y ejecutada por la Fuerza Armada Nacional y demás cuerpos de seguridad del Estado,
Y entendido, Víctor, de que es extremadamente importante, y esto hay que entenderlo así, que el venezolano debe disponer de los sueldos y salarios, bonificaciones, compensaciones, remuneraciones para adquirir los bienes y servicios que necesita, y esto es crítico. Bueno, el sector privado de la economía debe disponer de la capacidad económica, pero aún más importante, de las disponibilidades de liquidez para honrar las obligaciones contractuales con los trabajadores, aquellos que van a permanecer inactivos porque las circunstancias actuales los llevan a estar en sus hogares, y aquellos otros que van a estar operativos en las empresas que van a producir alimentos, productos farmacéuticos, medicamentos y productos de higiene. Bueno, resulta, mi estimado amigo, que el centro de la película debe consistir en que el sector privado de la economía, vamos a poner un ejemplo, el sector industrial, que te produce ibuprofeno, que te produce antibióticos, antigripales, ese sector debe gozar de dos cosas. Debe gozar de flujo de caja operativo, de flujo de caja libre, de capital de trabajo para pagar los sueldos del salario, pero al mismo tiempo comprar las materias primas, los insumos intermedios, los productos semielaborados que requiere en los encadenamientos internos de lo que es la manufactura para producir los bienes esenciales que en esta emergencia la población necesita. Básicamente alimentos, básicamente medicamentos y productos de higiene. En la emergencia. Hablo de la emergencia de las próximas semanas. Bueno, y ahí viene entonces el planteamiento. ¿Qué planteó Nicolás Maduro y qué creo yo que se debería estar haciendo? Bueno, el presidente planteó, por ejemplo, se suspenden el pago de capital e intereses de todos los créditos bancarios otorgados. Pero además se decreta que la banca debe prestarle dinero y obligamos a la banca a que le preste a la pequeña y mediana industria. Bueno, está bien, eso está bien. La pregunta es con qué liquidez la banca va a prestar. Víctor, escúchenme lo siguiente. La banca venezolana está adecuadamente capitalizada. La banca goza de los niveles de suficiencia en provisiones para sanear su cartera de crédito y afrontar la moratoria que habla el presidente, la morosidad por los próximos 6 meses. Eso no tiene problema. La banca está dispuesta incluso a no recibir devengo de intereses ni de capital en los próximos 6 meses. La pregunta es, ¿cómo la banca va a prestar dinero con un encaje legal que hoy se encuentra en un 100%? Y me refiero al encaje legal marginal. Cuando un banco capta 100 bolívares de Víctor Maldonado para prestárselo a Leonardo, el Banco Central le dice, no, vente para acá. Eso significa que de cada 100 bolívares que la banca capta como depósito nuevo debe ser encajado en el Banco Central de Venezuela. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Una caída vertiginosa en los niveles de intermediación financiera en crédito. Es decir, Víctor, el crédito bancario en Venezuela está literalmente extinguido. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cómo hablamos nosotros de que la banca, estamos obligando, ayer decía el vicepresidente de la Económica, Tarek El Ansari, decía, vamos a obligar a la banca a que preste dinero a la pequeña y mediana empresa? No hay que obligarla, la banca está dispuesta a hacer lo que es definitivamente la médula de su negocio, que es la intermediación crediticia, captar depósitos del público para financiar crédito bancario, que genera, por cierto, empleo y crecimiento económico. El gran tema es cómo lo va a hacer. La banca tiene capacidad económica, tiene base patrimonial, tiene adecuada capitalización. Lo que no dispone, Víctor, a ver si me explico bien, es liquidez. Y la liquidez, Víctor, es una actitud. La liquidez es un atributo y es la capacidad que tiene un banco para honrar las obligaciones con sus depositantes de financiar la demanda de retiro del público, que Víctor Maldonado vaya al banco a retirar sus ahorros y el banco se lo devuelva. Pero además también tiene que financiar la intermediación crediticia. Es decir, que Leonardo Boniac vaya al banco y pide un crédito. Y ahí es donde viene la parte bonita de la película. ¿Por qué esto es tan crítico que se baje el encaje legal? Y no lo van a hacer. Y se niegan a hacerlo y nadie entiende por qué. La banca no lo entiende. La banca está desesperada por intermediar crédito. Y no le bajan el encaje legal. ¿Por qué es tan importante el crédito? Uno, para darle créditos comerciales al sector productivo para que pague salario, Víctor, y para que compre las materias primas para producir los alimentos, los medicamentos que el país requiere en esta emergencia. Y cuidado, Víctor, imagínate las empresas que están paralizadas, las que están cerradas hoy, empresas que no están produciendo, no están vendiendo, no están facturando y no están cobrando, Víctor. Y no van a cobrar por los próximos 45 días.
esas empresas necesitan crédito bancario para su flujo de caja, para poder honrar las obligaciones con los venezolanos que están inactivos en su casa. Esos venezolanos necesitan su salario para poder comprar los alimentos para poder subsistir. Imagínate tú lo grave de la película. Pero por otra parte, ese crédito bancario no solamente es para las empresas, para el sector productivo. Ese crédito bancario también es para Víctor Maldonado y para Leonardo Bunía, préstamos personales y sobre todo crédito al consumo, para que la banca regrese al negocio de la intermediación de crédito para la tarjeta de crédito, para que Víctor Maldonado use su tarjeta de crédito para complementar su salario. Entonces, la tarjeta de crédito es un instrumento de crédito fundamental con alto impacto en el consumo privado, si queremos generar bienestar, y es lo que no entendemos. Por otra parte, creo yo que otra propuesta en la cual no se ha avanzado y el gobierno no quiere avanzar es en el diferimiento del pago de los impuestos sobre la renta, del IVA y de otros impuestos municipales. Si tú revisas un poco lo que está ocurriendo en el mercado internacional, en todos los países del planeta, todos los países del mundo están dando pasos importantes en materia de estímulos fiscales, que pasan por el pago, la inyección de subsidios directos a la familia, como el caso norteamericano ahorita, con los famosos $1.200 mensuales por 2 meses, que son 2.400, pero además el diferimiento de pago de impuestos sobre la renta y de impuestos al valor agregado. En el caso de Venezuela, adicionalmente, que se difiera el pago de multas y sanciones, que con el nuevo Código Orgánico Tributario, y tú eres un experto en eso, se van a niveles excesivamente altos las multas, porque ya no se valora a 50 bolívares la unidad tributaria, sino ahora 1.500. Te podría imaginar el impacto de esto. Es terrible. Entonces, basta hablar con cualquier firma de auditoría y te va a decir, hemos hecho los cálculos matemáticos y son astronómicos los números que surgen de todo esto. Entonces, es muy importante darle vía crédito bancario, vía diferimiento del pago de impuestos, flujo de caja, Víctor, flujo de caja operativo a las empresas, al sector productivo, a la pequeña y mediana industria, a la gran empresa, para que produzca los bienes esenciales, alimentos y medicina. Es muy sencillo. Y por otra parte, poderle pagar los sueldos y salarios a todos los trabajadores, a los que están inactivos en sus hogares, porque la cuarentena lo impone así y nadie cuestiona eso. Y por otra parte, a los que van a estar activos operando en el sector productivo, que es el que va a garantizar los alimentos y los medicamentos que los venezolanos necesitan. Mira, nos queda un minuto, Leonardo. ¿Cuánto puede aguantar nuestro país paralizado así? Mira, estos procesos de deterioro, Víctor, no son sostenibles en el tiempo. Ningún proceso de deterioro de esta naturaleza puede ser sostenible en el tiempo. Ahora, a mí lo que me preocupa de toda esta película es que de alguna manera el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, se acostumbró a vivir con poco. En otras palabras, el gobierno de Nicolás Maduro ha comenzado a hacer una suerte de privatización de lo público. Es decir, las cosas que me corresponden a mí como Estado, como gobierno, comienzo a cedérselas al sector privado. Víctor, tú vives en un edificio aquí en Caracas, en una urbanización. ¿No tienes agua potable? Víctor, ábrete un pozo de agua. ¿No tienes luz? Cómprate una planta eléctrica. ¿Tienes una empresa pequeña y tus trabajadores no llegan? Garantízale transporte a tus empleados. ¿Tienes problemas de inseguridad? Pues pon un sistema de seguridad en tu urbanización, cierra la calle y contrata servicios de seguridad privado. O sea, estamos hablando de misiones, de bienes públicos que tienen que ser dotados por el Estado, y el Estado más bien se lo está cediendo al sector privado de la economía, diciéndole, yo no te puedo ayudar en esto. Entonces el Estado se ha venido empequeñeciendo, el Estado se ha ido reduciendo y concentrándose únicamente en 3 cosas o en 2 cosas. Sencillamente importar alimentos para la caja CLAP y 2, importar combustible, importar gasolina. Y en este momento esas 2 variables también están golpeadas porque el ingreso petrolero en este momento ha recibido un duro golpe por el lado del precio y por el lado de la producción, específicamente ahorita por el lado del precio, cuando estamos viendo precios para Venezuela que pueden estar en los próximos días por debajo de los $10 el barril. Bueno, muchísimas gracias a Leonardo Buñaga, economista, un analista muy sesudo, además gran capacidad de análisis y de valoración sistémica de la realidad del mundo y de Venezuela. Ustedes lo oyeron, una gran clase que nos dio
le sacamos, como quien dice, el jugo en una hora a Leonardo Buniac. Gracias a todos los que nos escucharon. Hoy, 25 de marzo, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Burit Zarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción, a José Gregorio González en los controles. Estuvo con ustedes Víctor Maldonado y mejor acompañado imposible por Leonardo Buniac. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Leonardo, muy agradecido por esta disposición a estar una hora con nosotros y con nuestros oyentes, y espero que se repita. Muchas gracias. Encantado, un abrazo. RCR presentó Se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, Twitter y Facebook, @RCR 750, la radio que se ve.